Listo. Bueno, con las ampliaciones. Hoy vamos a hablar de fracturas abiertas. Básicamente me basé en el libro de enfoque del trauma ortopédico de la CIP. Vamos, siguiente. Entonces, una fractura abierta básicamente es una fractura en cuyo foco, o sea, el hueso que se parte, está en contacto con el medio externo, debido a que lesiona los tejidos blandos adyacentes. ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que necesariamente el hueso quede expuesto, o sea, que uno vea el hueso salido, sino que el hueso o el proyectil que provoca la fractura deja una vía de comunicación entre el medio externo y el hueso. Estas fracturas se pueden dar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir? De adentro hacia afuera es que el hueso es el que provoca la herida. De afuera hacia adentro es que un proyectil o un medio externo es el que provoca la fractura. Listo, pasa. Entonces, esta fractura tiene una incidencia de 25 a 50 casos por cada 100 habitantes. Es el 75% de los casos son por accidente de tránsito, aunque estas fracturas se pueden dar por caída de la misma altura o por heridas por arma de fuego. Es importante que el 40% de los que tienen estas fracturas además son pacientes politraumatizados y que la tibia es el hueso más frecuentemente afectado por las características de que es un hueso largo, que su porción anterior no está cubierta con ningún músculo y solo la cubre una fascia y algo de tejido subcutáneo y la piel. Entonces es más fácil que después pasa. Entonces vamos a clasificar estas fracturas con la clasificación de Bustillo y Anderson. Ellos la clasifican en 3 grados. El primer grado es una herida, que la herida externa es menor de 1 centímetro. Por lo general, esas fracturas son causadas por un trauma de baja intensidad. Suelen ser fracturas simples, ya sea transversales o oblicuos, y que hay un poco compromiso de los tejidos blandos. Por ejemplo, en la imagen vemos que hay una fractura de tanto el cuarto como el quinto metacarpiano, pero la herida exterior es pequeña y no hay mucho compromiso ni se ve muy contaminada la herida. Paso. En el grado 2 es una fractura ya más grande, mayor a 1 centímetro. Se dice que puede llegar hasta 10 centímetros y seguir siendo grado 2, con un daño moderado de los tejidos blandos. Pero no hay músculo desvitalizado, es lo que le diferencia a la grado 3. Además, aunque puede estar contaminada, en general no debe estar contaminada mucho. Pasa. En el grado 3 es ya una herida con un daño más tenso en los tejidos. Suele ser causada por un trauma de alta energía y suele estar con un alto grado de congestión. Estas fracturas se clasifican en 3, A, B y C. La fractura tipo A, 3A, es una fractura, aunque es de gran extensión y con gran exposición de tejidos blandos, no hay exposición del hueso. Que los tejidos blandos alcanzan a cubrir el hueso del medio externo. Paso. En la B, 3B, ya lo que hay es una exposición ósea, como en la imagen. También se puede estar acompañado de
hay gran contaminación. O sea, la herida está bastante sucia, con piedras, tierra u otros elementos. Paso. Ya la 3C es cuando hay una lesión vascular. O sea, hay un vaso herido que si no se arregla pronto, provocaría la pérdida de la extremidad. Estas fracturas pueden ser casi amputaciones, como en la imagen. Paso. Hay grado 3 que se consideran especiales, que sin ser muy extensos o sin tener lesión vascular, se consideran grado 3 porque tienen alto riesgo de contaminación, como por ejemplo las heridas que ocurren en las granjas debido al riesgo de contaminación con material orgánico, la contaminación con aguas públicas, el famoso balazo y de Medellín, y por catástrofes, ¿sabes? Bueno, en catástrofes naturales como cuando hay fracturas, ¿sabes? Cuando hay fracturas, cuando le ponen un escombro por un terremoto, por ejemplo, o por herida de bala por arma de fuego, eh, herida personal por arma de fuego de alta energía. ¿Qué se refiere con alta energía? De que es por balas de gran calibre, como fusiles militares o así. Y ya, por último, que esté mostrando un síndrome compartimental, que es que los tejidos blandos provocan un colapso de los vasos, disminuyendo el flujo, la perfusión de la extremidad y provocando la muerte de esta. Pasa. Entonces, tratamiento. El objetivo del tratamiento tiene, tiene tres partes. La primera es evitar la infección del hueso y de los tejidos. La segunda es lograr una buena consolidación de la fractura. Y la tercera es restaurar la función del miembro. Esto lo vamos a hacer mediante la, la, la aplicación de antibióticos, de el lavado quirúrgico y la reducción y movilización de la fractura. Además de esto, lo primero que vamos a hacer cuando el paciente llega a urgencias, como estos pacientes, hasta el 40% suelen ser pacientes politraumatizados, es realizar el ATLS, paso, que es el famoso ABCD. Entonces, en la A vamos a revisar cómo está la vía aérea y, y en el medio prehospitalario hay que provocar una protección cervical y asimismo como cuando el paciente esté en el hospital hay que ajustar. Con la B debemos asegurarnos que el paciente esté respirando bien y en caso contrario colocarle oxígeno. También se deben revisar que el paciente no tenga otras fracturas como de la caja costal que le eviten respirar. La C, ya vamos a tratar lo que es la circulación y las hemorragias. Esto lo vamos a realizar mediante un vendaje compresivo con un apósito sobre la herida grande. La D ya aunque no se realiza tanto a profundidad durante urgencias, pero sí se debe ver qué tanto puede el paciente mover la extremidad. Paso. Lo segundo que vamos a aplicar va a ser analgesia. Obviamente, si es una fractura, el paciente le duele. Por lo general utilizamos tramadol o le podemos escalar a morfina, eh, dependiendo de qué tanto sea el dolor del paciente. Pasa.
Bueno, estos pacientes es muy importante iniciar un esquema antibiótico por el riesgo a, a presentar infección del hueso. ¿Qué le vamos a dar? Esto va a depender del grado de la fractura. Grado 1 a grado 3, 6, cuando es por trauma civil, o sea, por accidente de tránsito o caída de la misma altura, se utiliza una cefalosporina de primera generación. Esta tabla la hicieron los del Pablo Tobón Uribe eh, con las resistencias de Antioquia. Entonces, ellos recomiendan en trauma grado 1 a grado 3C utilizar cefazolina, 2 gramos intravenoso por 8 horas. Es importante que iniciemos cualquiera de los antibióticos antes de las 3 horas del trauma. Lo que más cambia es la duración. En grado 1 y grado 2 vamos a demorar el medicamento, vamos a dar el medicamento durante 24 a 48 horas. En cambio, en grado 3 es por 72 horas. Cuando es grado 3 y veo que tiene riesgo bastante, pues cierto grado de contaminación, prefiero utilizar ampicilina subantal. Y si ya es un trauma de guerra, por ejemplo, cuando es por fusiles, por granadas, por minas antipersona, como estos traumas están asociados a bastante contaminación por el medio en el que ocurren, podemos utilizar además de ampicilina subantal, ciprofloxacina. Siguiente. Como cualquier herida, aplicar una terapia antitetánica. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, depende de cómo esté el paciente en su inmunización. En general, debemos preguntar cómo está, si el paciente vacunado en el último año contra tétanos, cuántas dosis lleva, y siempre con el carnet en la mano, que si no muestra el carnet es como si no lo tuviera. Si no tiene estos requisitos, lo vamos a vacunar con la primera dosis de tozoide tetánico y le vamos a seguir el esquema. En caso de que sea una herida muy contaminada, con mucho tejido desvitalizado, también debemos dar la globulina antitetánica, 250 unidades internacionales. Es importante que no apliquen el tozoide con la globulina porque en el inicio, porque se inhiben los dos y no está haciendo nada. Fácil. Listo. Sobre el lavado quirúrgico y el debridamiento. En realidad, uno en el servicio de urgencias no hace como tal un lavado quirúrgico, pero sí se debe lavar la herida, obligatorio. ¿Qué vamos a utilizar? Se usa el 0.9%, la cantidad que sea necesaria. Se dice que más o menos se utiliza entre 5 a 10 litros de solución salina. ¿Por qué no utilizamos destroza ni lactato? Porque estos, por ejemplo, estos promueven la multiplicación bacteriana, aumenta el riesgo de infección. ¿Qué pasa con el desfibramiento? Uno como médico general no está obligado a hacerlo. Si usted sabe hacerlo, lo puede hacer, pero si no sabe, no lo haga, porque se puede meter un problema. El desfibramiento básicamente consiste en ampliar la herida hasta acceder al hueso. En ese proceso voy a ir resecando el tejido desvitalizado y reuniendo cuerpos extraños, piedras u otros. Importante que cuando vayamos a desbridar un músculo, tendremos en cuenta las 4C, que son contractividad, color, que debe ser un color rojo rutilante, prácticamente sangre, la capacidad de sangrado, el músculo que no sangra está muerto,
Y la consistencia, que no se debe ser firme y no se debe deshacer al tocarlo. ¿Ustedes, ustedes creen que uno deba suturar estas heridas? Pues yo me acuerdo que decían que no. No No, recuerdo no, por qué, yo creo pero que no. no. Yo creo que también recuerdo que decían que no, pero no sé por qué. No recuerdo exactamente, pero no No es podía porque suturar. puede dar síndrome compartimental o ¿Y algo así. compartimental? Puede ser. Ah, Exacto. Esta herida nunca se sutura completamente. ¿Qué viene eso? De que usted no lo va a hacer un simétrico porque aumenta el riesgo de síndrome compartimental, con todos los riesgos que tiene eso. Pero tampoco la puedo dejar abierta porque me aumenta el riesgo de infección. ¿Qué recomienda? Hacer una sutura que no sea ajustada y que solo aproxime las extremidades de de la herida, pero de ningún modo debe quedar ajustada ni debe ser hermética. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Uno cómo haría pues esa sutura? O sea, todavía no me queda claro esa parte. O sea, ¿cómo hago una sutura? O sea, lo cojo y lo coso lo más que puedo y le pongo apósitos y lo envío, o cómo hago esa parte. ¿Cómo? Pues me cortó. Es que no me queda claro muy bien cómo hacer esa sutura. O sea, uno tiene que coger, suturar, pues como pues no tan profundo y con un apósito estéril y mandar, o cómo hago uno hace esa sutura, que todavía no me queda como claro. Eh, bueno, lo que pasa es que tú al sutural, tú puedes ajustar eh, qué tan, tú al sutural puedes ajustar qué tan cerrado quede dependiendo del número de nudos que hagas. O sea, la idea es que no quede, o sea, que no queden queden una porción de la piel con otra cerca, pero no quede como un cierre hermético. Después de eso, ¿qué haces? Ya después de lavarlo, suturarlo, lo vas a cubrir con un apósito y ya lo puedes mandar. Sí. Sí, eh, sí, sí, sí. eh, Cuando el edema disminuye, se sutura por completo. Lo que pasa, Estefan, estos pacientes, todo trauma abierto tiene que ir a quirófano. Todos estos pacientes tienen que ir por lo menos a un segundo, tercer nivel con ortopedista y quirófano ortopédico. Idealmente también deberían tener equipo de trauma porque como estos pacientes suelen ser politraumatizados, entonces eh, ya cuando uno los manda, ellos en el quirófano reducen la fractura, le colocan el material de ostosíntesis que le van a colocar y ya ellos mismos cierran la herida o se lo dejan al plástico para que le ponga un colgajo así. Pero como tal, uno como médico general cumple con lavar la herida bien, eh, suturar pues, lo mejor que puede para que no quede abierta y cubrirla bien y ya mandar. Sí, pasa jamás. ¿Qué pasa? Idealmente usted no reducir las fracturas no es a veces tan fácil. Si, lo mismo de antes, si sabe hacerlo, lo puede hacer. No es fácil. ¿Qué sí debe hacer? Alinearla. O sea, si el paciente tiene ahí la pierna con una L, no lo puede mandar así. Idealmente debe ir como en posición anatómica, pero eso es la medida posible. También debe mandar al paciente con una buena inmovilización, una buena férula, porque si se va moviendo durante el camino, me va a empeorar el trauma. Y ya después de ahí ya lo remito. Siguiente. Listo.
¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas abiertas? La primera que hay que tener en cuenta son las infecciones. Estas son más frecuentes mientras peor sea la fractura. Uno se dice que hay una frecuencia entre 1 a 2%, muy parecido a las fracturas cerradas. En grado 2, del 2 al 10%, y en grado 3 del 10 al 15%. ¿Por qué es importante evitar esta infección? Porque como por las características del hueso, de que es muy difícil hacer que llegue un antibiótico ahí, los tratamientos son difíciles, estas infecciones se suelen cronificar, provocando más morbilidad al paciente. La segunda que vamos a tener en cuenta son las amputaciones, porque al menos el 50% de las grado 3C que tienen lesión vascular terminan en amputaciones, y sabemos que esto para el paciente conlleva altas complicaciones en su vida. La tercera es el síndrome compartimental, que como les dije, es una compresión de los vasos sanguíneos por las estructuras de la pierna. Por lo general son por los músculos, y esto me lleva a un infarto de la extremidad. Y eso además lleva a otros problemas como rhabdomiolisis o amputaciones. Pasa. Bueno, una pregunta. Eh, yo creo que Estefa tiene una pregunta. Miren el chat. ¿Cuál? No sé, no la ha escrito, pero dice que tiene una pregunta. Es un poco raro. Ya lo escribió. Si el edema es tal que sospecho síndrome compartimental, pero la herida es cerrada. Pero es que, o sea, el síndrome compartimental no solo se da en heridas abiertas, o sea, se suele dar en heridas abiertas por características, pero también se puede dar en heridas cerradas, porque el mismo hueso puede comprimir los vasos, o por en sí el trauma, o las características del trauma, me hace que haya hinchazón o inflamación, mejor dicho, de los músculos, y me compriman los vasos. Ya como tal, el manejo del síndrome compartimental, uno como médico, lo principal que debe hacer es remitir urgentemente a, a cirugía o ortopedia, pues a un lugar donde le puedan tratar, porque estos pacientes necesitan una fasciotomía, que es un proceso bastante complejo que por lo uno no lo entrenan a hacer. Estefa, además, el síndrome compartimental se diagnostica no tanto por el edema, sino por clínica. Y la clínica es que el Por paciente el tiene un dolor dolor. exagerado, un dolor exagerado pues, Se va aumentando poco a poco. exagerado para la herida, digámoslo así. Si un paciente se está quejando demasiado de dolor y la herida no es como tú la ves, sino es como para quejarse tanto, ahí se sospecha un Y es síndrome refractaria el compartimental. tratamiento. Y cuando es refractaria, pues a los analgésicos. Ajá. Sobre todo también le duele al movimiento pasivo. Tú le intentas mover la extremidad y le duele más. Will, una pregunta. ¿Quién hace el desbridamiento? O sea, ¿quién haría los cirujanos, el ortopedista? Que sale este. Ese, El desbridamiento lo puedes hacer tú si sabes. Por lo general uno no sabe, así que uno no debería meter ahí. Eso lo puede hacer, por lo general lo hace el ortopedista, lo puede hacer el cirujano plástico y lo puede hacer el cirujano general. En teoría los tres pueden hacerlo, pero por lo general, dependiendo del contexto, por lo general, en este caso lo hace el ortopedista. Will, yo tengo una pregunta para ti. Por ahí leí una vez que
que no importa el grado de la fractura, si han pasado más de 8 horas desde que pues, fue la fractura, ya es un grado 3 directamente. ¿Eso es verdad o no? La verdad no sé. Yo diría que sí, pero bueno, que quién sabe, depende de la fractura. Porque no es lo mismo fracturarse el meñique que fracturarse el fémur, pues, no sé, tendría que buscar. Pues sí, voy a buscar eso. Ya no sé. Miguel, ¿tienes alguna pregunta o dejamos de grabar? Yo tengo una pregunta con lo de los apósitos. O sea, yo no me acuerdo, pues, qué apósitos se utilizan. O sea, uno dice apósitos estériles, pero ¿qué sería, pues, un apósito estéril? ¿Como bandas mojadas de antibióticos o qué serían? ¿Cómo así? O sea, ¿qué es un apósito estéril? Sí, Es la pregunta. Pues no, un apósito estéril no es que tenga antibiótico ni nada, es un apósito vendas nomás. que por la manipulación, o sea, ellos vienen en un paquete especial que no han tenido contacto con el medio. O sea, y tú, ya ahí es como una tela, como una combina, como se explicó, como un algodón raro, como un algodón cocido. Igual, o sea, el que pone el apósito suele ser la auxiliar o la enfermera. Pues sí, porque eso no nos había enseñado y la verdad sería como que, pues no sé, llega ahí como que en ese momento uno no sabría qué hacer, pues, no sé. Sí, yo estoy más asustado porque yo no sé cómo reducir una fractura, porque no he practicado en ningún momento. O Se cómo, pone nuestro, o al menos cómo alinearla, porque pues una cosa es como saber la teoría de que no tiene que alinearla, pero si uno nunca lo ha hecho, pues como complicado en alinear. teoría en ortopedia le enseñan a uno a hacer eso. Pero con ortopedia virtual, quién sabe. Es Bueno, ya. ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Dejo de Listo. grabar? Sí, ya yo creo que ya puede grabar.